grabadas para darle el beneficio también a las personas que no se han podido unir, digo, en vivo a la sesión, las van a poder consultar ustedes también en el sitio, en el canal de YouTube del Access Agile. Va a estar disponible para todos en los siguientes días, ¿sí? Mari, por favor, si me puedes apoyar compartiendo pantalla. Sí, claro. Muy bien, muchas gracias. Excelente. Bueno, el Access Agile Festival, nuestra visión, pues es un festival mundial, ¿verdad? Inclusivo y gratuito, co-creado, lo que se refiere a, pues, apoyado básicamente por voluntarios, con el objetivo de aprender y compartir cómo nutrir una comunidad que sea mucho más desarrollada en cuanto a la mentalidad ágil, ¿no? Es un festival, una celebración o un programa de eventos o de entretenimiento que tienen un enfoque específico en que no va a tener un costo o algún cargo de ningún tipo, ¿sí? En el siguiente slide vamos a hacer referencia principalmente a lo que es el código de conducta, que también necesitamos revisarlo aquí antes de iniciar la presentación. Que lo tengo aquí, si me permiten. El código de conducta es el siguiente. Aquí está nuestro festival. Se dedica a reunir a personas de todo el mundo para que tengan una experiencia agradable, independientemente del género, la identidad y expresión de género, lo que es la edad, la orientación sexual, la discapacidad, la apariencia física, la raza, etnia, religión u opciones tecnológicas. No se tolera ningún tipo de acoso dentro de este festival. El lenguaje y las imágenes sexuales no son apropiadas en ninguno de los foros del festival, incluyendo charlas, talleres, fiestas, Twitter y otros medios de comunicación en línea. Esto supondrá la expulsión inmediata de cualquier evento, sistema y participación. Todos los eventos y los eventos asociados se adherirán a nuestro código de conducta en todos los sentidos y dicho código de conducta se revisará periódicamente para abordar los problemas que surjan. Este es un evento comunitario y esperamos que los participantes se adhieran a las directrices de la comunidad. Si hay algo que no se ajusta a las expectativas, se les pide de favor comunicarse internamente o con el equipo de embajadores o trustees del evento antes de llevarlo a las redes sociales. En aras de la colaboración comunitaria, te pedimos que ponga en conocimiento de los organizadores cualquier conflicto que beneficie a la salud de la comunidad. Se les pide a todos los participantes que estén de acuerdo con el código de conducta. Los organizadores harán cumplir este código durante todo el festival. Esperamos la cooperación de todos los participantes para ayudar a garantizar un entorno seguro para todos. Y la infracción de estas normas supondrá la expulsión inmediata del evento. Si usted está siendo acosado o es testigo de que alguien lo esté haciendo, por favor póngase en contacto con los embajadores locales y si no se resuelve en la región, no duden en ponerse en contacto con los trustees y el equipo de Access Agile. Esperen noticias en un plazo no menor a 24 horas. Esto lo pueden leer también en el sitio www.access-agile.org, en la opción de eventos, ¿sí? Donde está el código de conducta. Muy bien, muchas gracias. Entonces, conociendo los términos del Access Agile, me permito leer la biografía de la semblanza de nuestra invitada del día de hoy. Mari Padilla es estratega del equipo de alto rendimiento, es autora del libro y metodología Crea Equipos Élite, especialista certificado en coaching ejecutivo por la International Coaching Community. Es Agile Coach por Certiprof, máster en programación neurolingüística, avalada por Richard Bandler, y Project Manager, certificada por el PMI desde el año 2011, con licenciatura en informática administrativa por la Unitec y diplomado en habilidades directivas por la Ibero. Está enfocada a desarrollar las habilidades interpersonales como lo es comunicación, liderazgo, ventas, negociaciones, la persuasión, resolución de conflictos, inteligencia emocional, empatía y creatividad. En 30 años de experiencia profesional, ha desempeñado diversos cargos como Project Manager, gerente de PMO, ejecutiva de ventas e instructora. Ha participado en diferentes proyectos en empresas
como Grupo Proa, Axtel, Ericsson, Temsa, TI América y Total Play, atendiendo clientes corporativos como Grupo Posadas, MetLife, Telcel, Easy Telecomunicaciones, Banca Firme y concesionarios de Volkswagen. Ha implementado proyectos de telecomunicaciones para instituciones de gobierno como Pemex, Zagarpa, el SAT, Conagua, Sedesol, Conalep y Oportunidades. Desde el año 2017 se ha desempeñado como líder en Toastmasters International, creando 2 clubes, uno en inglés y otro en español. También ha sido directora de área, llevando sus clubes a calificar como clubes distinguidos del presidente. En los últimos 9 años ha apoyado al Congreso Internacional de Administración de Proyectos organizado por el PMI Capítulo México, como coordinadora de talleres y conferencias magistrales. De hecho, actualmente se desempeña como VP de Desarrollo Profesional del capítulo PMI en México. Bienvenida, Mari. Buenas tardes. Gracias, muchas gracias, Cristian. Y bienvenidos todos. Vamos a dar inicio. Te pediría si compartes el video, por favor. Claro que sí. A ver, permíteme. ¿Qué es este de aquí? Voy a compartir pantalla. Aquí está. Hay algo cautivador en las mariposas. Aún en medio del ajetreo diario, es imposible no detenerse para observar cuando una vuela a nuestro alrededor. Casi todos estamos familiarizados con la verde crisálida, de la cual un día emergerá una hermosa mariposa. Pero lo que sucede dentro de la crisálida tal vez les sorprenda. Muchos piensan que lo que ocurre allí es simplemente el lento crecimiento de una oruga, aunque en realidad sucede algo mucho más milagroso. Una vez revestida por la crisálida, la oruga desprende enzimas que transforman su cuerpo en una estructura líquida, de la cual vuelve a formarse. Los músculos, el sistema nervioso, el corazón, todo vuelve a generarse, y la humilde oruga llega a ser una magnífica mariposa. Si esa transformación puede acontecer con las orugas, ¿por qué no con los seres humanos? ¿Podemos también nosotros, más allá de nuestro pasado, cambiar y mejorar? ¿Podemos seguir el mismo proceso de las maravillosas transformaciones que vemos en la naturaleza? ¿Puede una vida de fracaso llegar a ser una historia de éxito? La respuesta es sí. No solo que podemos cambiar, sino que esa evolución es parte de nuestra naturaleza. Así como la oruga no fue creada para permanecer en su capullo, nosotros fuimos creados para crecer y mejorar. Si lo permitimos, las experiencias de la vida pueden ayudarnos a superar nuestras debilidades, transformándonos, de hecho, en personas más sabias, más generosas y más amorosas. Claro que esos cambios no son inmediatos. Al igual que el milagro transformador de la oruga, requieren tiempo. A veces, hasta nosotros mismos complicamos las cosas. Tal vez haya días en que cuanto más tratamos, más difícil se vuelve todo. Pero si tenemos las fuerzas para seguir intentando, podremos llegar a ser más de lo que hemos sido en el pasado. Paso a paso podemos deshacernos de malos hábitos que nos detienen y de actitudes que dañan relaciones y opacan nuestra perspectiva. Podemos reconocer nuestros errores, disculparnos y modificar nuestro rumbo hacia un futuro de más amor, compasión y humildad. Toda oruga lleva dentro de sí las cualidades de una bella mariposa, y cada uno de nosotros puede transformarse en algo magnífico a fin de alcanzar su máximo potencial. Ya lo puedes detener, Cristian, gracias. Listo. ¿Puedes dejar de compartir? Sí. Déjenme
Aquí está, perdón. Listo. Gracias, muy bien, pues vamos a dar inicio. Y como somos muy poquitos, a mí me gustaría que si algunos pueden encender su cámara, se los voy a agradecer mucho porque así sé con quién estoy hablando y a quién estoy transmitiéndole este mensaje, que lo hago con mucho cariño. Y sobre todo me gustaría invitar a participar una o dos personas de la audiencia para que nos digan en qué empresa están colaborando y si consideran que esa empresa ya trabaja de manera ágil o todavía está en los procesos tradicionales. ¿Quién es el valiente que levanta la mano y dice yo? ¿Alguien está hablando? No, ¿verdad? A ver, Mari, Alejandro, Adelante, Alex. ¿En qué organización trabajas? mira, hasta hace un año estuve trabajando en empresas de construcción y también estaba haciendo trabajos de consultoría y en la mayoría de las empresas en las que he estado tratando de brindar servicio, te puedo decir que la gran mayoría ya ve temas de agilidad. Al principio, esto fue una transición de unos 3 años, pues empezábamos con ver qué era el tema, no se rompían esquemas o paradigmas desde el punto de vista lo esencial o lo predictivo hacia contar con productos intermedios. Así que fue una transición muy, muy lenta, pero últimamente ya todas las empresas, la gran mayoría, tienden al tema de la agilidad. Y eso es bueno, Gracias, ¿no? Alex. Muchas gracias, Alex. Ok. Alberto, ¿nos puedes compartir en qué empresa colaboras? Me parece que Alberto comentaba que es de Nigeria, al parecer. No sé si habla español o inglés. Que nos Alberto, hablen inglés. Alberto, can you hear us? Creo Ah, que no. dice que no habla italiano. Ok. Gabriel, ¿tú nos puedes compartir en qué empresa colaboras? Hola Mari, ¿sí me escuchan? Sí, claro. No tengo ahorita mi cámara, pero pues te comento que la empresa donde trabajo es una pyme, prácticamente son 20 personas trabajando, Ujú. pero no nada de agilidad, prácticamente mis jefes, digamos que son de ese pensamiento, no anticuado, pero de ese, Burocrático se le llama. es correcto, entonces Sí. pues no hay, digamos, ese trabajo en equipo, cada quien, digamos, es individualizado, entonces pues digamos que si se requiere algo pues importante o de urgencia, lo hace una persona y pues no hay apoyo entre los demás, ¿no? De acuerdo. Muchas gracias por compartir, Gabriel. Una última pregunta para Yasmín. Yasmín, tú que trabajas en el sector minero, ¿cómo es ahí la forma de trabajar? ¿Ya trabajan de manera ágil o todavía utilizan los métodos tradicionales? Gracias, María. En realidad, en lo que es la minería, en las operaciones, pues nada ha cambiado, no ha cambiado mucho, no tenemos nueva tecnología y los procesos son muy similares. Y yo en lo personal trabajo en el corporativo y creo que es lo mismo. Hay mucha, bueno, en la compañía donde actualmente trabajo somos mucha gente y realmente veo que todo tarda, todo tiene procesos largos y realmente no somos muy eficientes a pesar de que somos muchos dentro de la oficina y de la compañía. Gracias. Gracias, Yasmín. Bueno, quería saber más o menos en qué rubro están y cómo son los métodos que están utilizando en sus organizaciones y vamos a dar inicio a nuestra presentación. Así como nos decían en el video de que las mariposas, bueno, primero tuvo una transformación, primero fue oruga y después se transformó en esa hermosa mariposa.
Lo mismo pasa con nosotros, lo mismo pasa en las organizaciones y eso que nos hace transformarnos, pues son los cambios que se dan de manera continua y dentro de las organizaciones, ¿en dónde se enfocan esos cambios? Principalmente en las personas, en la tecnología, en los procesos de la empresa, en el alcance y en la forma de trabajar. Y normalmente cuando alguna organización quiere empezar a hacer esa transformación ágil, se enfoca en la tecnología porque consideran que si cambian las herramientas que utilizan para trabajar, pues ya van a empezar a hacer una empresa ágil. Sin embargo, considero que el primer cambio que debemos de hacer es en las personas y también en los procesos, porque a veces cambian las personas, cambian la tecnología, sin embargo, los procesos siguen utilizando los mismos procesos que ya traen de varios años y que ya no son funcionales. Entonces, por ello tenemos que tomar en cuenta todos estos puntos a la hora de que queremos hacer una transformación hacia los métodos ágiles dentro de las organizaciones. Y bien, esta agilidad es la que nos hace que vayamos cambiando. Y aquí tengo unas leyes de mindset que son de Agile Steve, y él nos habla de 3 leyes. Hay más leyes, pero estas son las 3 principales que me gusta tomar en cuenta para hacer ese cambio de mindset en los equipos. Y la primera nos dice que es la ley del cliente. Y esta ley nos dice que el cliente tiene que estar en el centro de la organización, debe de ser el punto focal de las organizaciones. Y nuestro objetivo debe de ser enamorar a ese cliente que ya nos compra nuestros servicios o que queremos que nos compre nuestros servicios. La segunda es la ley del equipo pequeño. Antes en la organización como que era todo un equipo, después se fue dividiendo por áreas y ahora dentro de las empresas ágiles pues hacemos esos equipos pequeños donde nos dicen que necesitamos formar equipos de 3 a 12 personas máximo y que estos equipos es muy importante que sean interdisciplinarios, que trabajen de forma autónoma y en lo sucesivo sean en ciclos cortos. ¿Para qué? Para que nosotros seamos más productivos en un menor tiempo. Y la siguiente ley es la ley de la red. Y esta ley nos dice que la organización debe de ser en una gran red en la que la colaboración y la información puedan fluir en toda nuestra organización. Las buenas ideas pueden surgir en cualquier parte y la comunicación en los equipos debe de ser abierta y transparente. Ahorita vamos a revisar cuáles han sido esos cambios entre una organización tradicional y una organización ágil. Normalmente las empresas veníamos trabajando de esta manera, donde había siempre una cabeza que era el director, el gerente o el dueño de la empresa y de ahí se desprendían varias áreas y cada área tenía un gerente, un supervisor o coordinador, como ustedes le quieran llamar, y cada uno de ellos tenía diferentes equipos de trabajo. Esta es como la organización tradicional o burocrática que se le llamaba. Y este tipo de organizaciones normalmente se enfocaban en la parte interna, es decir, si yo me dedico a producir un producto, pues me enfocaba en el producto que iba a producir, me enfocaba en la estructura, en la operación, pero todo era hacia adentro de la organización. La manera de pensar pues era como muy fija, o sea, cuando ya se tomaba una decisión y normalmente las decisiones las tomaba el director. Y lo que él decía, pues eso era lo que se hacía. Por otro lado, estaban enfocados a generar esos ingresos para la empresa. Sin embargo, con esto de la agilidad, pues viene la transformación dentro de las organizaciones y ahora estas organizaciones para convertirse en ágiles cambian el enfoque y en lugar de enfocarse solo en la organización, miran hacia afuera y entonces ahora se empiezan a enfocar en lo que es el cliente. Acuérdense que dijimos que el cliente es el centro de todo lo que hace la empresa. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros decíamos, bueno, si yo tengo una empresa que se dedica a producir ciertos productos, yo empezaba a generar los productos como se me iban ocurriendo. Sin embargo, ahora decimos,
bueno, yo tengo el cliente y tengo este producto, pero si el cliente tiene otras necesidades, entonces a lo mejor hasta cambio esos productos que yo estoy produciendo o distribuyendo. ¿Para qué? Para darle un servicio completo al cliente o resolverle una solución completa a ese cliente que voy a atender. Ahora el mindset es enfocado al crecimiento. Y desde este punto de vista de estas organizaciones, ahora ya no solo el jefe puede opinar o puede decidir qué se va a hacer dentro de la organización, sino que ahora cualquier persona puede dar su opinión y de ahí es donde van surgiendo las innovaciones. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una persona que 5, 10 o 20, ¿verdad? Y cada uno pensamos de diferente manera y entonces podemos dar diferentes ideas para ir generando esos productos o para que la empresa vaya creciendo, y todas las ideas son bienvenidas en este tipo de organizaciones. Y sobre todo, lo que tenemos que hacer es agregar ese valor al cliente. El cliente es el foco de atención de lo que es una organización ágil. Y ahora vamos a ver cómo estaban compuestos los equipos. Los equipos, como les decía, tenían esa estructura piramidal, donde las responsabilidades eran así como individuales y la interacción entre las áreas pues era mínima. Sin embargo, ahora en la agilidad, pues ahora los equipos son autónomos, ahora sí podemos trabajar entre diferentes áreas y sacar un producto no solo de un área, sino que intervienen diferentes áreas de la empresa y se puede crear un producto nuevo. Y además ahora hay mucha interacción. Dentro de esto tenemos lo que era la organización burocrática y ahora decimos que tenemos que ir generando esa red dentro de la organización. Entonces tenemos lo que es la estructura, después tenemos los equipos y yo creo que en muchas organizaciones considero que estamos como en el punto 3. ¿Por qué? Porque todavía hay empresas que, como bien lo dijeron ustedes, como que todavía tienen esa estructura piramidal. Sin embargo, ya están como implementando lo que es la agilidad, pero pues no pueden dar un salto de 0 a 100, ¿verdad? Entonces, como que hay un proceso en el que están haciendo esa transición. Y por lo tanto, ¿qué es lo que se está generando en muchas empresas actualmente? Que aunque hay diferentes áreas y todavía tienen esa estructura piramidal, ahora se están generando esos equipos ágiles dentro de las áreas. Entonces, ese pues ya es un paso que estamos dando hacia la agilidad para ir creando esta red, que es lo que se está buscando dentro de las organizaciones. Y los equipos también se han transformado, sobre todo ahorita, si bien ya había muchas organizaciones en las que podíamos trabajar online, había todavía muchas otras que no lo hacían y que todo lo teníamos que hacer de manera presencial. Y ahorita con lo que pasó de la pandemia, dicen que hubo una aceleración aproximadamente de unos 10 años, donde estos equipos ahora se han transformado y últimamente pues todos estamos trabajando en línea. Esto tiene sus ventajas y sus desventajas. Para mí yo veo más ventajas que desventajas porque ahora, por ejemplo, los que ofrecíamos nuestros productos o servicios, yo decía, por ejemplo, que ofrecía mis productos a nivel área metropolitana, así le llamaba yo. Ahora digo, no, ahora puedo llegar a otros estados o puedo llegar a otros países. ¿Por qué? Porque tenemos la facilidad, tenemos las herramientas y ahora sí lo podemos hacer. Entonces, para mí esta es una superventaja que sí ya lo veníamos haciendo, pero que ahorita ya se ve más reflejado que anteriormente. Y vamos a tomar en cuenta cuáles son las etapas por las que pasa un equipo. Un equipo, cuando nosotros conformamos, ya sea que nosotros lleguemos a la empresa o que traigamos a la gente, pero vamos a conformar el equipo. Y cuando empezamos a conformarlo, pasa por diferentes etapas. Eso es lo que nos dice el modelo de Tuckman. Y esa primera etapa es cuando el equipo está en formación. Por ejemplo, los que nos dedicamos a la administración de proyectos. Hay empresas que son proyectizadas y que
todas tienen su estructura enfocada a los proyectos. Pero hay otras empresas que son más funcionales y que solo se crea un equipo de trabajo para implementar cierto proyecto. Entonces empezamos a tomar gente de las diferentes áreas, los expertos que, bueno, yo quiero que haya un experto de desarrollo de software y me lo traigo del área de tecnología. Pero también quiero que haya un contador y me lo traigo del área de contabilidad. Y así voy creando mi equipo para desempeñar ese proyecto. Y entonces estamos en formación, estoy formando mi equipo. Y en ese momento, cuando estoy formando mi equipo, yo como dirigente de ese equipo, debo de desempeñarme como dirigente, como director, donde yo le estoy explicando a todos los integrantes qué es lo que se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer. Sin embargo, cuando ya pasamos esa etapa, cuando ya saben cuál es el objetivo que vamos a llevar a cabo como equipo, entonces pasa a la etapa de storming, donde algunos de los integrantes del equipo no está de acuerdo con las funciones que va a llevar a cabo o no está de acuerdo con las personas que va a trabajar y entonces empiezan a generar muchos conflictos. Y ahí yo como dirigente debo de desempeñarme como coach. ¿Para qué? Para poder dirigir a ese equipo. Y una vez que ya se empieza a normalizar, de hecho así se llama la siguiente etapa, que es la normalización, yo puedo empezar a soltar el control y entonces me vuelvo un facilitador de ese equipo de trabajo. Finalmente, cuando ya está operando muy bien mi equipo, ya está integrado, ya saben lo que tiene que hacer cada quien, entonces ya está en una etapa de performing. Y en ese momento yo ya puedo empezar a delegar, porque sé que el equipo ya va a operar sin que yo tenga que estar metida ahí. Entonces, estas son las etapas por las que pasa un equipo de trabajo. Ese es el método de Tuckman y aquí tenemos otro método, el de Shuhari, el cual nos dice, es similar más o menos, nos dice que al inicio el equipo, pues los miembros no saben muy bien qué es lo que van a hacer y entonces siguen las reglas y las instrucciones al pie de la letra. Sin embargo, cuando ya van aprendiendo del proyecto o de la organización, cuáles son las actividades, cuál es el objetivo y todo esto, entonces ellos ya empiezan a dar sus opiniones y a decir, no, mira, pues a lo mejor esto lo estás haciendo de esta manera, pero a lo mejor lo podemos cambiar. Y entonces ya empiezan a dar esas opiniones y empiezan a innovar y ahí ya están en la etapa de ja. Y por último, cuando ya estás tú operando, estás desarrollando un producto o implementando un proyecto y ya te estás volviendo experto en eso, entonces ya le dices al que te estaba guiando, ¿sabes qué? Con permiso, pero creo que de esta manera va a ser mucho mejor. Y entonces paso a la etapa de RI, donde rompo las reglas porque considero que ya tengo los conocimientos suficientes para operar, para llevar a cabo mi trabajo. Entonces, estas son las etapas de Shuhari. Y dentro de las organizaciones, normalmente cuando quieren implementar la agilidad, se enfocan en las personas, en los procesos, en los productos y en la tecnología. Y les comentaba que muchas empresas se enfocan en la tecnología porque creen que esa es la clave. Y desde mi punto de vista como coach, a mí me gusta enfocarme más en las personas. De hecho, siento que esa es mi fortaleza, aunque me gusta implementar proyectos, me gusta más desarrollar a las personas. Siento que esa es mi fortaleza y por eso me enfoco en las personas. Y como coach me enfoco mucho en cambiar ese mindset que tienen las personas que conforman un equipo de trabajo. Y para cambiar ese mindset, normalmente lo que hago es identificar de todos los miembros del equipo qué mentalidad tienen. Si tienen una mentalidad fija o una mentalidad de crecimiento. Y cómo te puedes dar cuenta qué tipo de mentalidad tienes tú. Porque el primer paso de todo, yo siempre digo que somos nosotros, pues, parte del equipo y que nosotros tenemos que empezar a desarrollarnos, primero yo y luego a mi equipo. Y entonces, ¿cómo me doy cuenta si tengo una mentalidad fija o una mentalidad creciente? Pues aquí dice, bueno, por ejemplo, cuando se te presenta un reto, ¿cómo actúas ante ese reto? ¿Tratas de evitar esos retos o al contrario, te enfrentas a ellos? Luego viene el fracaso. ¿Qué te pasa cuando sientes que fracasaste en algo? Aquí dice, los que tienen la mentalidad fija evitan ese fracaso.
Y en cambio, los que tienen una mentalidad de crecimiento desean aprender y a lo mejor decimos, bueno, no salió como yo lo quería, pero lo voy a intentar y seguimos insistiendo y persistiendo. Luego viene el punto de los obstáculos. Cuando se te presenta un obstáculo, ¿cuál es tu actitud? ¿Cómo reaccionas ante ese obstáculo? ¿Te rindes fácilmente o por el contrario? Dices, esto me va a motivar para seguir adelante. Luego viene lo que son las críticas constructivas. Normalmente cuando estamos trabajando en equipo, por eso surgen los conflictos, porque hay ocasiones en las que hicimos las cosas de determinada manera y alguien nos da retroalimentación y muchas veces nos cerramos a recibir esa retroalimentación. Sin embargo, cuando somos abiertos a ese feedback que nos dan, pues nos damos cuenta que podemos crecer, que si yo hago mi trabajo de una determinada manera y alguien me está dando retroalimentación, pues esa retroalimentación me sirve para perfeccionar mi trabajo y para la siguiente vez hacerlo mucho mejor. Y por último nos dice, éxito de los compañeros. ¿Cómo te sientes tú cuando ves que uno de tus compañeros acaba de lograr una certificación, se acaba de comprar un coche, acaba de poner su empresa? ¿Cómo te sientes? ¿Te emocionas y lo felicitas? O a lo mejor sientes un poco de celos porque tú quisieras hacer lo mismo, pero no has tenido la capacidad o la capacitación, o a lo mejor no se han dado las cosas todavía. Entonces, aquí te voy a pedir que te analices cómo eres tú en cada uno de estos puntos, para que entonces identifiques si estás más del lado de la mentalidad fija o más del lado de la mentalidad de crecimiento. ¿Por qué? Porque una vez que yo identifico cómo soy como persona, así es como voy a impactar en el equipo o en los equipos a los que yo me integre. Y todo esto lo hago, les decía, a través del coaching. Normalmente yo tengo varios años trabajando como coach con diferentes ejecutivos dentro de las organizaciones y ya como unos 3 años trabajando con equipos y esto es lo que hago. Primero es hacer un diagnóstico normalmente me busca la persona o la empresa. Cuando me busca la persona, pues es trabajar de manera individual, y cuando me busca la empresa, pues entonces trabajo con todo el equipo. Pero cuando estoy trabajando con todo el equipo, igual identifico que hay alguna persona en específico a la que se le tiene que dar ese seguimiento 1 a 1. Entonces, el proceso normalmente que utilizo es este. Primero hago un diagnóstico de qué es lo que quieren cambiar, qué es lo que quieren mejorar, y sobre ese diagnóstico, entonces, hacemos un acuerdo de coach y revisamos cuál es el estado actual de la organización, del equipo y de las personas que integran ese equipo. Y después de ello ya puedo crear como un plan de herramientas que voy a utilizar con esas personas o con ese equipo para hacer los cambios que se están necesitando. Y por último, hacemos ese plan. Ya que hicimos ese plan de acción, le doy seguimiento para acompañarlos. Un coach siempre te da acompañamiento para que tú puedas hacer esa transformación, esa transición que estás buscando. Y por último, hacemos lo que es la medición de resultados, porque ustedes saben que lo que no se mide, pues no sabemos si se está cumpliendo o no. Y dice que el coach es un agente de cambios en las organizaciones. ¿Por qué? Estamos enfocados en los resultados sustentables, pensamientos y prácticas ágiles, generamos ese liderazgo colaborativo dentro de los equipos y, como les decía, a veces tenemos la cachucha de mentor, a veces de coach, a veces de facilitador y otras veces de entrenador, dependiendo de lo que de ese diagnóstico que hicimos, dependiendo de las necesidades que yo identifique dentro del equipo, es cómo voy a desempeñarme o el rol que voy a jugar ahí. Y yo normalmente empiezo a trabajar con esta rueda donde nos dice que cuando no estamos conformes con los resultados que está dando la persona, el equipo o la organización, lo primero que tenemos que hacer es cambiar. Pero ¿qué es lo que tenemos que cambiar? Es la forma de pensar de las personas. ¿Por qué? Porque a través de un pensamiento nosotros nos sentimos de determinada manera. Y si yo me siento emocionalmente triste o alegre, dependiendo de eso,
es como voy a trabajar, va a ser mi desempeño en el trabajo. Y es decir, si yo me siento alegre, pues me voy a desempeñar de una manera muy ágil y los resultados que voy a tener pues van a ser altos. Pero si yo me siento triste y deprimida, y entonces pues voy a ser más lenta en lo que estoy desempeñando, o a lo mejor no raciocinio bien, y entonces los resultados que voy a dar pues van a ser bajos. Por ello nos dicen que todo nace a partir de las creencias que nosotros tenemos, y así se va generando. Entonces, si yo no estoy conforme con los resultados que tengo, lo primero que debo de hacer es cambiar lo que creo, lo que siento y lo que hago. Con eso, ahora sí puedo tener resultados diferentes dentro del equipo y dentro de la organización. Otra herramienta que yo utilizo es motivar a los equipos de trabajo. ¿Y cómo los motivo? Utilizo esta grafiquita donde dice que tenemos 3 motivadores sociales. Y estos son la afiliación, el poder de influencia y el logro. ¿Y cómo es eso? Bueno, pues las personas a las que les motiva la afiliación son aquellas que les gusta relacionarse con las demás personas, les gusta andar yendo a diferentes áreas en las empresas. Normalmente aquí luego están los de recursos humanos, que son como los que intervienen en todas las áreas y que andan haciendo esa integración con los equipos. Y los que les motiva el poder de influencia son aquellos a los que les gusta demostrar que tienen la capacidad para para implementar a lo mejor un proyecto. No, perdón, me estoy equivocando. En el poder de influencia es cuando yo tengo una idea de cómo puede crecer la empresa o de un nuevo producto que voy a sacar, y entonces yo quiero influir en mis demás compañeros de trabajo. Y eso me motiva mucho. Hay otros que lo que les motiva es el logro. Es decir, ay, ¿qué crees? Que me acabo de certificar o me voy a certificar en esto. Y entonces eso nos motiva. Ay, ¿qué crees? Que me acaban de asignar como director o como gerente, y eso me motiva. Entonces, una vez que tú estás trabajando con tu equipo de trabajo e identificas qué le mueve a cada persona, cuál de estos motivadores sociales le mueve, pues es una forma de que tú le puedes asignar ciertas funciones o labores o roles que vayan de acuerdo a estos motivadores. Y de esa manera vas a hacer que tu equipo de trabajo esté más emocionado, que esté motivado para hacer las cosas y que dé el 100% de su trabajo. Y sobre todo de su creatividad. Aquí nos hablan de 3 niveles de inteligencia en un grupo ágil de trabajo. Y el primero nos dice que es la inteligencia conjunta del negocio. La segunda es la inteligencia emocional, que es un punto para mí súper importante, porque aquella persona que no tiene el manejo de sus emociones es la que empieza a generar conflictos en un equipo. Y si tú empiezas a generar conflicto, tienes una persona que genera conflictos, es cuando tampoco se dan los resultados que se están buscando en el equipo, precisamente porque no hay ese manejo de emociones. Y el tercero nos dice que es la inteligencia vital del equipo. Es decir, que todos debemos de sentir esa energía de poder, desde que te levantas en la mañana, saber qué es lo que vas a hacer y que te motive tu trabajo. Y esta motivación o esta energía se la vas a transmitir a tus compañeros de trabajo. Y acuérdense que dicen que la energía que nosotros traemos la transmitimos hasta 7 metros a la redonda del lugar donde estamos. Entonces, si yo llego con una energía baja, pues voy a contagiar a mis compañeros de trabajo. Pero si llego con una energía alta y estoy feliz y sonriendo, también voy a motivar a mis compañeros, los voy a contagiar. Y aquí hay unas características que deben de tener esos equipos ágiles. Y nos dice que el primero es que debemos tener un objetivo en común. Y a veces cuando alguno de nosotros es el que dirige a ese equipo, sabemos los objetivos, pero a veces no se los transmitimos a cada uno de los integrantes del equipo, porque consideramos que tenemos que transmitirle cierta información a una persona, cierta información a otras,
Pero si no todos están involucrados con el objetivo común, es muy difícil que lo logremos. El siguiente punto es que deben de ser multidisciplinarios. Es decir, integrados por diferentes personas de diferentes países, ya sea hombres o mujeres, jóvenes y adultos. ¿Para qué? Para que entonces esas ideas que se generan para crear los productos o para crecer el negocio, pues sean diferentes y entonces podamos crecer más rápido. Cada grupo es libre para tomar sus propias decisiones bajo responsabilidad compartida. Aquí viene el otro punto, porque luego me dicen, oye, Mari, ¿y cómo le hago como para que la gente se comprometa? Porque pues como que luego veo que no todos se quieren comprometer. Y yo les digo, bueno, pues involúcralos en las decisiones o involúcralos en atender al cliente. Cuando tú les pasas algún tema, algún problema de que tienen que atender al cliente, es cuando la persona se siente más comprometida. ¿Por qué? Porque sabe que tiene que darle una solución al cliente. Y además se siente igual más feliz porque sabe que lo estás tomando en cuenta para las decisiones que se llevan a cabo dentro de la empresa. Y el otro punto es que sean autoorganizados. Ya no es como antes que decíamos, bueno, pues es que hay alguien que los va a ir dirigiendo. Aquí ya como que todos pueden opinar y todos pueden ejecutar. Y también tenemos dentro de los equipos ágiles lo que decíamos que eran los equipos pequeños, que en agilidad se le conoce como squads, y son esos equipos de trabajo que vamos creando para desarrollar algún producto. En este caso está enfocado por ejemplo, a Scrum, y aquí decimos que un equipo de Scrum pues está conformado por lo que es el Product Owner, el Team y el Scrum Master. Además, también ahora contamos con diferentes herramientas para poder llevar a cabo nuestro trabajo, de tal manera que no importa que estemos, por ejemplo, Yasmín que está en Canadá, Cristian que está en Monterrey, yo que estoy en México, no importa dónde estemos ubicados, a través de estas herramientas podemos ejecutar perfectamente nuestro trabajo y ya no hay necesidad de que nos tengamos que reunir o tengamos que viajar para poder sacar esos proyectos adelante. Y muy importante, una vez que nosotros ya desempeñamos o ya implementamos algún proyecto o cualquier actividad que hayamos organizado dentro de la empresa, pues hacer esas reuniones de retrospección para saber qué es lo que dejamos de hacer, qué es lo que vamos a seguir haciendo y qué es lo nuevo que vamos a empezar a hacer. ¿Por qué? Porque siempre debemos estar en una mejora continua para saber cómo podemos mejorar y cómo podemos darle o agregarle valor a nuestros clientes, porque finalmente, acuérdense que el enfoque siempre es el cliente y entonces nosotros tenemos que estarnos transformando dentro de las organizaciones para dar ese servicio que está buscando el cliente, porque ahora con tanta competencia, ellos deciden con quién quieren trabajar y cuánto tiempo. Y nosotros debemos de tener la habilidad y ser muy suspicaces para decir, pues esta necesidad, identificar cuáles son esas necesidades que tiene mi cliente, porque a partir de ahí yo puedo cubrir esas necesidades y esa es una forma de hacer que el cliente quiera seguir trabajando con la empresa o conmigo. Y todo esto que les estoy compartiendo, estoy tomando como base este libro que escribí hace 2 años aproximadamente, donde yo me enfoco principalmente, les decía, en las personas, y entonces yo considero que para que los equipos y las empresas tengan mejores resultados, pues primero necesitamos trabajar en las personas. Y normalmente me enfoco en ayudar a las personas a tener ese manejo de sus emociones para que a la hora de que van a interactuar en el equipo no les afecten esas emociones. También manejo lo que es el cambio de creencias. Les decía que todo surge a partir de una creencia y si yo no estoy conforme con mis resultados, pues lo que tengo que cambiar es mi creencia. Pero el primer punto es identificar cuáles son esas creencias, porque esas creencias muchas veces ni siquiera son de nosotros.
En ocasiones o casi siempre nos las transmitieron nuestros padres o nuestros maestros o las personas que para nosotros cuando éramos niños tenían un grado de influencia en nosotros. Entonces fuimos comprando esas creencias. Y me gustaría que escribieran en el chat cuáles son las creencias que ustedes tienen, cuáles son las creencias que consideran una creencia que los limite y una creencia que los empodere. A ver, vamos ahí. ¿Me ayudas a leer, Cristian, por favor? Anímense, una creencia que consideren que los empodera y que los ha llevado hasta donde están ahorita, que se las transmitieron sus papás, o una creencia que consideren que los está limitando. Muy bien, Mari. Si me permites aquí leer, revisando el chat, Bárbara nos escribe, dice, bueno, ella manda 2 comentarios. El primero es respecto del cambio de creencias. ¿Para cambiar las creencias lo haces uno a uno o por medio de un plan para todos? Es una pregunta. De las dos maneras, trabajo en el equipo para identificar como cuáles son esas creencias que tienen como equipo, pero también trabajo de manera individual porque lo más importante es primero cambiar las creencias personales. Ok, gracias, Mari. Por ahí también comenta Bárbara, dice, mi creencia es que yo debo valerme por mí misma. Bravo, bravo, Bárbara. Rolando Garza nos comenta, no rendirme nunca. Alejandro Vázquez dice, positiva, que todo se puede. Negativa, que no todas las personas son capaces de hacer lo que el equipo requiere. Okay. Por ahí también Abel González nos comenta el saber que he podido tener éxitos a pesar de que las circunstancias parecían verdaderamente retadoras. Yasmín nos escribe, nada es fracaso, todo es aprendizaje. Es excelente. Porfirio comenta, empoderamiento, que podemos lograrlo todo a través de la persistencia. Negativo es que para ser líder tengo que saber y poder más que todos en el equipo. Ok. Karina Cruz nos escribe que lo que se quiere se puede. Excelente. Así es. ¿Son todas? Sí, sí, María. Bien, gracias. Bueno, otro punto que trabajo también con el coaching es la autoestima. Yo siempre digo que cuando tenemos una autoestima poderosa, somos capaces de lograr lo que nos propongamos. Pero a veces esa autoestima pues se ve lastimada por diferentes aspectos. Puede ser porque me enfermé, porque perdí un familiar, porque me divorcié, porque perdí mi trabajo, por lo que sea, nuestra autoestima puede bajar. Y entonces, cuando yo tengo una autoestima baja y si estoy participando en un equipo, esto afecta a todo mi equipo de trabajo. Y yo les digo que a veces cuando esa autoestima o el que está padeciendo de esa autoestima baja es el director, es capaz de llevar la empresa a la quiebra. ¿Por qué? Porque el director es el que tiene que estar bien para que la empresa esté bien y para que le transmita esa seguridad a toda su gente. Pero si él está mal, pues lo mismo le va a transmitir a la gente. Entonces, por eso es bien importante que trabajemos en la autoestima. ¿Cómo motivar al equipo? También trabajo en eso. En el libro pueden encontrar varias estrategias de cómo motivar a sus equipos de trabajo. Cómo resolver conflictos, les decía, ya desde el hecho de que empecemos a trabajar 2 personas, ya es motivo de que haya conflicto. ¿Por qué? Porque vamos a pensar diferente, porque tenemos valores diferentes, creencias diferentes e intereses diferentes. Y entonces ahí empiezan a surgir las diferencias. Y los conflictos son muy buenos cuando los sabemos dirigir, son muy buenos y además al final de que ya lo resolvimos, como que el equipo se integra más. Y otra estrategia es cómo impulsar el trabajo en equipo. Y por último, que es el más importante, considero yo, es cómo generar resultados con mi equipo. Pero la base pues son todos los demás, porque en la medida en la que yo me sienta bien como persona, voy a dar el mejor resultado primero yo y después con todo mi equipo. No sé si hay alguna duda.
Mari, si me permites, en lo que el resto de los participantes va escribiendo las preguntas que tengan en el chat, o a lo mejor también También quieren pueden hacer abrir su micrófono, ¿eh? Sí, claro. Ujú. La verdad, la información que nos estás presentando aquí es bastante sobresaliente. La verdad, hay puntos bastante relevantes, muy alineado todo, obviamente, con el tema de lo que es la agilidad. Así que pues aprovecho este espacio también para reconocerlo y agradecerte porque creo que ha sido una presentación bastante sobresaliente. Muchas gracias, Gracias, Mari. Cristian. Gracias, Cristian. Perdón, también aprovechando ahí, hay algunos comentarios sobre lo último que estábamos comentando o que nos preguntabas, Mari. Por ahí Mario Buendía escribe, ayudar a los demás siempre que puedas, ¿no? Y Felicidades. Abel González también escribe, como creencia limitante es el sentir que no estoy comprendiendo todo lo que se trata en los nuevos equipos de trabajo en los que los temas son complejos y en ocasiones desconocidos. Ok. Bárbara por ahí escribe, perdón, María, adelante. Es que le quiero dar la palabra a Rolando, que está levantando la mano. Adelante, Rolando, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. ¿Ahí me escuchan bien? Perfecto. Muy bien. Oye, Mari, pues felicidades. Y yo quería preguntarte, cuando estabas viendo lo de los organigramas, el tercer punto donde hay equipos ágiles, pero sigue siendo piramidal. Sí. ¿Eso estamos en el camino? ¿Eso ya es bueno? ¿Eso pudiera quedarse así? Desde mi punto de vista ya es bueno, desde mi punto de vista, porque ya empiezas a dar como esos pasitos para hacer esa transición hacia la agilidad. Obvio que nos cuesta mucho trabajo porque ¿cuántos años llevas trabajando o la organización lleva trabajando de esa manera? Y queremos hacer un giro, pues no podemos hacer un giro de 360 grados, pero sí podemos ir cambiando poco a poco. Y entonces ese poco a poco es precisamente en ir creando esos equipos ágiles dentro de la organización. Y sobre todo yo creo que en este tipo de organizaciones entiendo que con quien más se debe de trabajar es con el director o dueño de la empresa. ¿Por qué? Porque entiendo, o eso me ha pasado en las empresas que he dado consultoría o coaching, que luego son ellos los que no quieren cambiar la forma de trabajar porque sienten que si lo hacen van a perder el control de su negocio o de su empresa. Gracias, Mari. Ok. Pero lo importante es que no se queden ahí, que siempre den pasitos chiquitos pero continuos. Claro, muy bien. Hola. Adelante, Cristian. Adelante, Abel. Abel. Hola. No sé quién está hablando, quizás hable encima. Adelante, cualquiera de los dos. Por favor, Bárbara, por favor. Dale, Bárbara. Primero las damas. Adelante, Bárbara. Gracias. Es que no veo quienes comentan porque veo solo la cara de María, entonces ahí pido disculpas porque no me di cuenta. De todas maneras, quería comentar que en realidad en algunas ocasiones a mí me pasa, porque también estoy en un proceso de cambio hacia la agilidad en la empresa en la cual trabajo, pero la dificultad mayor que encuentro en algunas ocasiones, y lo había comentado justamente en el chat, es que si bien el dueño de la empresa tiene toda la buena voluntad, pone todas las energías, ha enviado mensajes directos hacia las gerencias a nivel comunicacional, en reuniones que quiere cambiar la estructura, es que en un cierto sentido las gerencias saben que tienen tanto poder y control por sobre todos los equipos. Hablemos que, por ejemplo, tienen mucha gente a cargo, que si ellos no cambian, saben que el resto no va a cambiar y se mantiene el status quo, que para ellos en un cierto sentido son estas KPI vanidosos donde logran alcanzar supuestas metas, pero en realidad estamos teniendo dificultades de otros tipos de todas maneras. Entonces, siento que la dificultad en algunas ocasiones es que ellos se abran a un coaching, se abran a cambiar su estrategia, siendo que eso los va a poner en una situación de incertidumbre y donde no van a sentir la seguridad de dar el paso. Exacto. A pesar de que el dueño de la empresa lo quiere. Lo he encontrado como una dificultad bastante dura. De hecho, sí. De hecho, son los mandos medios precisamente. Y cuando, por ejemplo, cuando el director, hay ocasiones en las que no quiere cambiar, el dueño de la empresa o director, en que no quiere cambiar, pero cuando ve la necesidad dice, bueno, lo hago, ¿no? Porque sé que lo tiene.
pero los mandos medios pues son los que quieren seguir manteniendo ese control que ellos sienten como que tienen el control o el poder sobre las otras personas o sobre la organización. Sin embargo, efectivamente sí se tiene que trabajar con esas personas para que vayan cambiando su mentalidad y su actitud ante lo que se quiere hacer en la empresa. Sin embargo, hay ocasiones en las que no cambian y que es necesario que los cambien a ellos, ¿no? Perfecto, Ajá. excelente. Entonces ya me entiendes en todo caso, ¿sabes a lo que me Claro, refiero? sí, Ok, claro, perfectísimo. Muy gracias. bien. ¿Alguien más iba a hablar? Sí, muchas gracias, Mari. Aquí, Abel. Oye, sí me interesó mucho eso que comentaste de lo que son, pues digamos, las maneras en las que puedes apoyar. Y a mí sí me gustaría ver si te puedo contactar directamente. Digo, ya por ahí pusiste LinkedIn y por ahí había algunos otros datos. Sí me interesó sobre todo porque pues veo que son algunas cuestiones que no necesariamente, digo, a partir de lo que expusiste, ¿no? De lo que implica el manejo del equipo y todo lo que de alguna manera u otra, a lo mejor ya lo hemos visto, pero ahorita me llamó la atención el enfoque y creo que tu experiencia. Entonces, si me permites, para buscarte, no sé en Claro, qué les dejo mi horario. número. Si quieren, les dejo mi número. Bueno, Lo voy a apuntar en el chat. Se los voy a dictar y luego lo apunto en el chat. Es 55 32 65 65. 90 Sí, 43. Lo voy a 32, repetir. 65, 90, 43. 55 32 65 90 43. Muy bien, Mari. Perfecto. Genial. Te agradezco. Sí, adelante, Cristian. ¿Ibas a mencionar más de lo que estaban escribiendo, preguntando? Gracias, Mari. De hecho, no, iba a comentar que ahí ya dejé en el chat el número que nos acabas de dictar. Perfecto. Perfecto. Es sobre lo mismo. Y bueno, iba a comentar en aquel momento el comentario de Bárbara, sí, que ahorita ya participó, ella decía el cambio de mentalidad. Creo que sea el punto más difícil en el cambio hacia la agilidad, ¿no? Armar estrategias efectivas es un gran desafío. Exacto. Mari, muchísimas gracias por la presentación. Se ha pasado el tiempo bastante rápido, ya nos han dado las 6 de la tarde aquí en México. Si me permites nada más, Mari, quisiera hacer mención, digo, además de agradecerte por esta extraordinaria presentación que nos has regalado y has compartido gran parte de tu conocimiento. Quería aprovechar un espacio al final, Mari, para que también nos platiques, además de este libro del que nos comentabas de cómo crear equipos élite, pues entiendo que estás trabajando en un libro que vas a liberar o presentar en noviembre, que se llama Empodérate con tu ser. Sí, claro que sí, con mucho gusto les platico. Antes es que estaba compartiendo mi pantalla porque les quería hablar de este grupo. Tengo este grupo es un grupo que estoy creando en Facebook y se llama Liderazgo y Tecnología con Sentido Humano. Quienes quieran seguirlo se pueden unir a él. En este grupo normalmente compartimos diferentes temas de liderazgo, de desarrollo humano y de tecnología. ¿Por qué de tecnología? Porque mi carrera es de informática y entonces ahí hago esa combinación entre la parte humana y la parte tecnológica. Y invito a los que ya son miembros de ese equipo, todos pueden compartir información ahí porque yo sé que todos son súper inteligentes y que es muy valioso lo que puedan compartir. Entonces, quienes se quieran unir a este grupo son bienvenidos. Perdón, también hago entrevistas. Si quien quiera hablar de un tema, lo puedo entrevistar. Hago una entrevista todos los jueves a las 8 de la noche. Perdóname, ¿el grupo era de Face? Sí, de Face y se llama Liderazgo y Tecnología con Sentido Humano. Perfecto. Bueno, pues lo que me estabas comentando, Cris. Sí, les quiero compartir que también estoy escribiendo mi siguiente libro y lo voy a sacar ahora en noviembre. Va a ser a través de Amazon. Se llama Empodérate con tu ser y habla precisamente del proceso del coaching del que les puse por ahí una laminita. Me voy a enfocar en esa parte donde voy a hablar precisamente del ser, por eso se llama Empodérate con tu ser, porque considero que para que nosotros seamos productivos y exitosos, pues necesitamos primero tener ese contacto con nosotros mismos, identificar qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos mueve, qué es lo que definitivamente no nos gusta, y a partir de eso,
Entonces sí ya podemos identificar como si mi trabajo al que me estoy dedicando actualmente me gusta, me hace feliz o no me hace feliz. Y si además tengo por ahí algún sueño ya saben que cuando éramos niños teníamos muchos sueños y luego los abandonamos porque pensamos que no era el momento o que a lo mejor era muy difícil de cumplir y se quedaron ahí rezagados. Entonces, mi idea es como que vuelvas a retomar esos sueños que tenías cuando eras niño y entonces digas, pues ahora es el momento y eches a andar esos sueños. De eso va a hablar el libro. Muy interesante. Muchísimas gracias, Mari, por compartir. Nos comentabas, ambos libros actualmente, bueno, están disponibles por la plataforma de Amazon. Entiendo que el primero, ¿dónde lo podríamos adquirir? El primero está en Amazon digital y físicamente conmigo. El segundo lo voy a sacar digital y yo creo que a principios de año ya lo saco impreso. Perfecto. Muchas gracias por la información, Mari. No sé si alguien tiene alguna otra duda o comentario para cerrar la presentación. Gracias, Cris. Padrísimo. Muchas gracias, Abel. No, pues en todo caso, muchas gracias a Mari, porque la verdad la presentación estuvo extraordinaria y creo que nos llevamos bastante contenido, sobre todo por reflexionar y ver la manera de, ahora sí que sacarle el jugo, ¿no? Ver cómo poderlo aplicar en cada uno de los lugares donde estamos. Muchas gracias, Mari, a nombre del equipo del Access Agile Fest. Te agradecemos mucho este espacio y este tiempo que nos has dedicado. Y pues bueno, la invitación también para el resto de los participantes que revisen las siguientes presentaciones. Hoy es el último día del festival. Ahí en el sitio que les comentaba al inicio es www.access-agile.org. ¿Sí? Gracias a todos, que tengan linda tarde. Muchas gracias, Mari. Gracias, que estén muy bien y espero verlos pronto y espero entrevistarlos pronto. Gracias, Mari. Gracias, Mari. Gracias a todos. Bye. Muchas gracias. Gracias.